Juan 8 dice, no le trajeron a esta mujer que había caído en adulterio. Y interesante, ¿no? La forma de pensar de esta gente, ¿no? ¿Por qué no le trajeron a alguien sorprendido en mentira? ¿Por qué no le trajeron a alguien sorprendido en orgullo? Ellos andaban en mentira y en orgullo, pues. Así que le traen otro pecado, ¿no? Que se ve. Porque la mentira y el orgullo, un corazón lleno de acusación, de mentiras, ¿no? Tentación, como estaban tentándole a Jesús, no se ve, ¿no? Pero otra cosa sí se ven. Y nota lo que dice. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea que es igual hoy día, eres tentado en aceptar la culpa para poder acusarte. Pero ¿cuándo saben que Dios ya no culpa al cristiano? Ustedes pueden verlo eso en la Biblia, ¿no? Romanos 4, que Dios ya no culpa al hombre, al creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús. En realidad no solamente al creyente, Dios no culpa a nadie hoy día. Ahí es donde los religiosos dicen, o sea, me está diciendo que yo puedo pecar y Dios no me... Sí, pues Dios no va a hacer nada. Pero el pecado sí va a hacer algo. Si yo tomo veneno, no es que Dios va a causar que el veneno me mate, ¿o no? El veneno me va a matar. Pero es Dios que ya no me culpa. Eso dice Romanos 4. Pero no quiero meterme en ese punto, pero vamos ahí, ya que estamos hablando de que ellos fueron acusados por su conciencia, no por Dios. En Romanos 4, es casi imposible no predicarles el Evangelio cuando hablamos de cualquier tema hoy día, porque todo está junto. Romanos 4, nota lo que dice en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Digan conmigo, el nuevo pacto es mejor que el antiguo porque está establecido sobre mejores promesas. Ahora, la promesa del antiguo pacto era esta. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en sillas cansadores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cuántos creen que eso es una bendición? ¿Es una bienaventuranza o no? Digan conmigo, es una bienaventuranza no pecar. Amén. Aquí nadie está diciendo peca y no pasa nada. Aquí nadie está diciendo peca y te va a ir bien. Lo que estamos diciendo es que es una bienaventuranza no pecar. Cuando dicen amén. Pero ¿saben qué es mejor que eso? Sobre todo cuando el 99%, .99%, porque ese uno, ¿quién era? Jesús, que nunca pecó. Todos los demás somos nosotros. Sí hemos pecado. La Biblia dice, bienaventurado, es que es una bienaventuranza pecar y que el Señor no te culpe. No estoy diciendo que es bienaventuranza el pecar solamente. Nadie, por favor, porque alguna gente dice, mira, el hermano Rubén dijo que es bienaventurado pecar. Y me cortan el roto que acabo de decir. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Dios dice, ¿qué cosa? No inculpa de pecado. No está diciendo bienaventurado el cristiano, el santo. Dice el hombre. ¿Me está escuchando? Dios ya no me culpa. Punto. ¿Y por qué no te culpa? ¿Qué dice Isaías 53? Isaías 53, 2 Corintios 5, 21, pero Isaías 53, ¿qué dice? Nota. Isaías 53. Vamos a leer el verso 5. Puedo leer 3, 4, pero el verso 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el pastor, después de que la gente diezmó, entonces cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Aleluya, después de una vigilia. ¿Cuántos dicen amén? Después de un ayuno de 40 días. Después de confesar su pecado, haciendo una lista con un látigo de acero en la espalda. Hello. Ahí se quedaron callados en la mayoría ahí. No dice eso. Nota, sin que el hombre reconociera que ha pecado, Dios cargó el pecado de todos sobre Jesús. No fue Satanás quien cargó el pecado de la humanidad sobre Jesús. No fuimos nosotros. No es el pastor. Te voy a dar una horadita para que Dios cargue. Si tu ofrenda es grande, el cargamento será grande. La ofrenda es pequeñita, en tu pecado morirás. No. Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en su pecado morirán. El que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Es ahí cuando la gente dice, o sea, no hay que diezmar. ¿Quién está hablando de no hacerlo? Dios no ha cambiado. Bienaventurado el hombre que no peca. No ha cambiado. Pero hay algo mejor. Bienaventurado el hombre que no peca, pero si ha pecado, bienaventurado porque Dios no lo culpa. No. O sea, tú me quieres quitar el miedo a pecar por medio del castigo de Dios y tú dices que ya no está el castigo de Dios sobre aquellos que pecan. Así es. La ira de Dios está sobre el que rehúsa creer en Cristo Jesús. Juan 3:36. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero la ira de Dios está sobre los que rehúsan creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús. El entender que Dios no te culpa hoy día. Así que ellos no fueron acusados por Dios. ¿Me está escuchando? Nota, escucha. Digan conmigo, Dios no cambia. Digan, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Así que Jesús, que ha sido enviado por el Padre a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solo por la mujer, Jesús no solo fue enviado por esta mujer que estaba perdida, también estaban perdidos los fariseos. Así que el Señor quiere enseñarle algo a ellos, usando esto que está pasando, para salvar no solo a la mujer, sino a todos ellos. Así que Jesús no le dice a ella, no te culpo, pero a ellos sí. Jesús no la condenó a ella condenando a los demás. Jesús le libró de la condenación a ella poniendo condenación sobre los fariseos. Eso es tontería. Ellos fueron acusados por su propia conciencia, no acusados por Dios. Para que haya culpa, para que alguien sea culpable de transgredir algo, tiene que haber una ley para transgredir. La ley no ha sido quitada. Nosotros hemos muerto a la ley. ¿Qué? No es que la ley ha sido quitada. Nosotros hemos sido quitados de debajo de la ley. Si podemos decirlo así, de esa forma, aunque nosotros nunca hemos estado bajo la ley, pero entienden lo que estoy diciendo. Eso dice la Escritura. Romanos 6, nota lo que dice Romanos 6, pues hablamos de la nueva creación. Cosas que la mayoría no lo ve. Y estos fariseos no lo veían. No veían que Dios no culpa
al que cree en Cristo. Hello. No lo veían. No, entonces nota, Dios no culpa a los que creen en Cristo. ¿Qué pasaje le dije ahorita? Ningún pasaje. ¿Ah? Romanos 6. Vamos a Romanos 6. Antes de ir a Mateo y a Lucas. Nota. Esta cosa hay que decirles porque cuando hablamos de ser guiados por Dios, hablamos también de ser guiados por el testimonio interior, hablamos de ser guiados por nuestra conciencia en el Espíritu Santo, o la pequeña vocecita, y hablamos de ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Son las formas más comunes. Pero en Romanos 6, y vamos a ver otras más espectaculares, pero Romanos 6, nota lo que dice. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Tú y yo hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, por eso estamos en Cristo. Yo he preguntado a mucha gente que ha estudiado en diferentes escuelas bíblicas, en todas las que tú puedas mencionar. Y yo le pregunto a esta gente, ¿qué significa estar en Cristo? Y nadie me responde de una manera clara, a no ser que hayan sido enseñados en el bautismo, en el cuerpo de Cristo. Me dan respuestas vagas. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en paz. Sí, pero ¿no ha leído lo que dice Job? Que los pecadores al son de la cítara y al son del tamboril descienden en paz al Seol. Escrito. Nadie se meta conmigo. Yo no me meto con nadie. Descienden en paz al Seol. ¿De qué es estar en Cristo? No depende de las circunstancias. En el momento que tú creíste en Cristo Jesús, el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Por el mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pues estamos en, la palabra en es dentro. O Gálatas 3:27 dice que está en Cristo, está revestido de Cristo. O Efesios 5:30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Miembros de su carne, de sus huesos. No solo de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Yo le he contado esto, pero lo voy a contar otra vez porque eso pasó en realidad. Hace un tiempo atrás estaba en New Jersey, en un departamento que me puso un hermano, en su sótano, y cada vez que me levantaba, después de asearme, ducharme, me peinaba y me miraba algunos cabellos, ¿no? Decía, vaya, se me están cayendo los cabellos. Le dije, no, no, resisto esto. Entonces al día siguiente me levanté otra vez, me duché y me peiné y otra vez miré, dije, ¿lo limpié antes o no? Al día siguiente, entonces esta vez me peiné todo, lo limpié todo, miré, no había nada. Al día siguiente, una vez, ¿no? Me ducho, me levanto y antes de peinarme miro, no, está limpio, me peino y voilà, mágicamente fueron transportados en el espacio muchos cabellos. Y me di cuenta, dije, no, sí, pues ya es el año 2012, tengo 50 años. Ya el pelo se me está cayendo. Algunas cositas, pero no demasiado. Pero así se ve mucha gente. Se ve unido a las justas con Cristo. Déjeme contarle un chiste. Antes de contarle ese chiste, déjame decirte esto. Mi hijo nació, tenía hora de nacido. Así que yo lo puse en mi hombro. No tenía ni un día de nacido. Y lo empecé a pasear despacio. Estaba allí. ¿No? Quiero que se guarden esa imagen.
Ahora, el elefante iba por la selva destruyendo todos los hormigueros. Las hormigas se cansaron y dijeron, tenemos que arreglar este asunto. Entonces todas se subieron a un árbol, pasó el elefante destruyendo el hormiguero y todas se lanzaron encima. Y simplemente se sacudió y botó todas las hormigas, excepto una que quedó en su cuello y todas gritaron, ¡ahórcalo! ¡Ahórcalo! Qué ridículo es que los demás niños que veían a mi hijito allí hubieran dicho, agárrate de papi, agárrate de papi. ¿Quién sostiene a quién? Tú estás unido a Cristo porque no eres tú el que se agarra a Él. Él te agarró a ti. Fue el Espíritu Santo quien te sumergió a ti sin preguntarte en el cuerpo de Cristo. Déjame contarte el plan de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo bautizarte en el cuerpo de Cristo? No. Es posible que alguien se esté enterando hoy día, pero en algún momento todos nosotros nos enteramos por primera vez. Pero eso había ocurrido años atrás. La mayoría de nosotros se ha enterado realmente, empezó a estar consciente de que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en su cuerpo, realmente está enterado, eso es consciente de ello, pero pasaron muchos años o un tiempo desde que naciste de nuevo. Es ridículo pensar que nosotros sostenemos a Cristo Jesús. Él nos sostiene a nosotros, Él nos ha agarrado a nosotros. Somos miembros, y el Espíritu Santo nos puso de tal manera en el cuerpo de Cristo, que Él nos agarró. Escucha. Para que la acusación llegue a nosotros, tiene que pasar primero por Jesús. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. ¿Por qué permites la acusación? ¿Por qué permites que te culpen? No hay culpa. Pero para que haya culpa, tiene que haber transgresión, tiene que haber ley. Y para que haya culpa, si hay ley, y está bajo la ley, entonces habrá acusación. Será acusado de haber transgredido algo. Eres culpable. Entonces hay una condena. Si hay culpa, tiene que haber una acusación. Y si hay acusación, hay condena. Por eso la Escritura dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Quién? Dice, Dios es el que justifica, primero dice a los acusados, y luego dice, Cristo es el que murió. O sea, Cristo pagó la condena. Ya no hay condenación para el creyente porque tampoco hay culpa. Dios no culpa al creyente. Gloria a Dios. Entonces, no solamente al creyente, Dios no culpa al mundano. No me malentienda. No estoy diciendo que no estén pecando. Estoy diciendo que Dios no los culpa. Bienaventurado el hombre, Romanos 4, a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces Dios no está culpando, Dios no está acusando. Nota, ¿qué dice 2 Corintios? Nota otra vez, 2 Corintios, capítulo 5, pues estamos hablando, Jesús vino a salvar, recuerda, Jesús no vino a salvar por medio del miedo al infierno. Así que Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, nota lo que dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nuestro espíritu ha sido hecho nuevo, ¿no? El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otro lugar dice, Dios estaba personalmente en Cristo reconciliando consigo al mundo. Estaba personalmente en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta, no culpándolos.
Hermano, ¿cómo es eso? Eso es lo que dice Romanos 3. Salvación sin tomar en cuenta la ley. Romano, es importante lo que estoy diciendo, como dije, porque si sigues permitiendo a tu conciencia, por no renovar tu mente en cuanto a la justificación en Cristo, te va a estorbar en gran manera ser guiado por la voz de tu conciencia en el Espíritu Santo. Sucede de esta forma. En Hechos, dije Romanos, sí, en Romanos 3, dice así, nota, dice, pero ahora, o verso 16, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para todos los que creen, por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios certificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuando todos pecaron y están destruidos la gloria de Dios. Entonces nota, es aparte de la ley que hoy día salva. Digan conmigo, aparte de la ley. ¿Qué está diciendo? Que la ley no ha sido derogada. No está diciendo que ha sido derogada. Algunos dicen, ¿ves? No, tú estás diciendo, no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Tú y yo hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y al ser bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿no sabéis que todo lo que habéis sido bautizados en el cuerpo de Cristo, habéis sido bautizados en su muerte? El que murió, la condena del pecado es la muerte. Y como ya hemos muerto en la muerte de Cristo, el pecado no puede decir, mátalo, porque ya hemos muerto. Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Entonces, Jesús nunca estaba, ni Dios, ni el Espíritu Santo, acusándolos a ellos. Eran acusados por su propia conciencia. Sucede de esta forma. Como dije, tu espíritu es una nueva creación, en este caso tu espíritu. Tu espíritu ha sido salvo, pero tu manera de pensar, tú tienes que renovarla. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús vino y enseñó la parábola del sembrador? Dice, el sembrador viene y siembra la palabra en el corazón, así dice literalmente. Vean conmigo para que lo vean, porque el Espíritu de Dios se encarga de sembrarla en el corazón. Por eso es gracia. No es que tú la pones en el corazón. Muchas veces yo he dicho, hermanos, eso gracias, pastor. Eso que tú tienes que creerla y entonces subirá a tu corazón. Y está en mi corazón, porque la Escritura dice en 1 Juan capítulo 2, dice, la unción del Santo está en vosotros y conocéis todas las cosas. Yo conozco todas las cosas en mi corazón. Hello. Ya está en mi corazón. El problema está en mi espíritu, pues, pero no está en mi mente. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, los deseos de otras cosas, de malas cosas, ahogan la palabra? Entonces, venía un hombre de Dios a mi vida y me decía, esto vas a hacer, vas a hacer esto y aquello, y más allá. Y algo se subía en mi corazón, la voz de mi corazón, mi conciencia. Mi corazón es la unidad perfecta entre el alma y el espíritu, que solamente lo divide la palabra de Dios. Subía la voz de mi mente no renovada. Sí, pues tú no mereces esto, porque tú no has hecho esto. Sí, tú harás esto después de muchos ayunos y de muchas... No, porque... Hello. Después de hacer todo esto, recién harás aquello. Y el primer obstáculo era mi conciencia. A la palabra de Dios. La conciencia de culpabilidad. Por eso Pablo, cuando habla de la guía del Espíritu Santo, cuando habla, y vamos a verlo un poco más adelante todavía, Pablo dice,
mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No dice, mi conciencia me da testimonio y es suficiente. En realidad la voz de tu corazón no es una guía segura. Es una guía segura solamente cuando es renovado la mente. Hello. Porque si fuera seguro, ¿por qué entonces Juan, primera de Juan, nota lo que dice primera de Juan, capítulo 3, nota lo que dice. Vamos a leer en el verso 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Digan conmigo, yo aseguro mi corazón. Oh, Señor, dame seguridad. No, tú aseguras tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha dado todo en Cristo Jesús. Tú estás completo en Él, tienes seguridad en Él y confianza, acceso con confianza, dice la Escritura. Pero tú eres quien asegura tu corazón, purificando tu corazón de mala conciencia por la fe. En otra palabra, renuevas tu mente porque has creído la obra de Cristo Jesús. Y finalmente lo que sube tu corazón es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no? Cuando empiezas, ¿cómo empezar a tratar este asunto? Nota que dice, nota. Dice otra vez el verso 19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, aquí la palabra reprende, nuestro corazón no está hablando de nuestra nueva naturaleza. Está hablando de la unidad perfecta del espíritu y el alma. Pero si el alma no ha sido renovada, va y es una voz fuerte y hay un gran fortaleza en nuestra mente, va a ahogar la palabra de Dios. Y la palabra reprender aquí es culpa. Nota, si el corazón aquí hablara del espíritu, entonces el que se une al Señor un espíritu es con Él. Entonces lo que sale de mi espíritu ya sería lo que el Espíritu Santo está hablando solamente. Entonces, que lo cual es verdad, lo que sale de mi espíritu es el Espíritu Santo hablando. Pero si mi corazón fuera solamente el espíritu, entonces mi corazón no me culparía, pues. Primero y segundo, no está Dios contra Dios. No dijera mayor que mi espíritu es Dios, porque, oye, lo que está hablando mi espíritu es lo que Dios habla, pues. Hello. Nota, no está hablando de la conciencia. Por eso dice, nota, dice, pues si nuestro corazón nos culpa, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos culpa, confianza tenemos en Dios. Oh, mis hermanos. Entender que Dios no te culpa va a ayudarte a que tú no te culpes. ¿Me está escuchando? Te va a ayudar a no permitir la culpa. Tú y yo debemos tratar la culpa como si fuera tentación para adulterar, como si fuera tentación para dejar que un perro ataque a tu bebé. Así debemos tratar la culpa nosotros. Mayor que nuestro corazón es Dios. No dice mayor que nuestro espíritu. Por supuesto, Dios es el Padre de los espíritus, cuando dicen amén. Pero aquí está hablando de la voz. Por eso dice la conciencia. Corazón. La conciencia es la voz del corazón. Ahora, escuchen bien esto una vez más. Mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora, ¿qué pasó con esta gente? Esta gente, su corazón los acusaba. Es así que la Escritura dice que mucha gente va a ser juzgada por este evangelio, ¿no? En Romanos, dice, acusándoles o excusándoles su corazón o su conciencia, dice. Hermanos amados, el mismo Pablo dice, aunque yo no tengo en nada mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me justifica es el Señor. O sea, no se trata de acá de que si me culpo o no me culpo, aquí no se trata de lo que yo siento o lo que mi alma diga, aquí se trata de lo que Jesús ha hecho por mí. Quien me justifica es el Señor. Pero esto ellos no lo sabían. Ellos fueron acusados por su propia conciencia. Entonces regresemos allí. Juan capítulo 8. Hermanos, la gracia de Dios, el entender que Él no me culpa, me ha ayudado en gran manera
a escuchar mejor la voz de mi espíritu, la pequeña vocecita como es llamado, la voz de mi conciencia, en el Espíritu Santo. Me ha ayudado en gran manera. Cosas como, estoy orando de repente por mi hermano y el Señor me habla cosas de mi hermano y me dice, el Señor Jesús se va a aparecer a tu hermano. Inmediatamente llamo a mi mamá, le digo, mamá, ¿sabes qué? A mi esposa, no mi mamá, a mi esposa. Es lo mismo, bueno. No, según ella, no según yo, por si acaso, ¿no? Ellos me dicen, me preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Yo le digo, uno. Y ella dice, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Pero todas ustedes dicen lo mismo, porque están equivocadas, pero bueno. Estaba predicando según Malú, pero ahora vamos a predicar según Cristo, amén. No, en serio les digo que la llamé por teléfono y le dije, ¿sabes qué tesoro? Esto me ha dicho el Señor. Y la Biblia nos da a entender que todo lo que un ministro reciba por el Espíritu, una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, en este caso palabra de sabiduría, uno lo ponga, lo hable, ¿no? Y lo ponga para que sea juzgado por otros, ¿no? En este caso lo puse para que mi esposa lo juzgara. Y si me equivoco, entonces ya sabía ya que no he escuchado bien. ¿Me dejo entender o no? Pero mi esposa me llama al día siguiente y me dice, mira Rubén, tu mamá regresó y me contó. Dice, no, que Jesucristo apareció a tu hermano. Y estuvo hablando con él 2 horas, ¿no? No solamente eso, después de 2 horas, descansó un rato, se despertó y Jesús otra vez apareció y otra vez hablaba con él, bendito Dios, ¿no? Mi hermano se quejaba con el pastor Jim y le decía, hey, ¿por qué no se presenta otra vez el Señor y me dice lo que estoy preguntándole? El pastor Jim le decía, hey, se presentó a ti 2 veces, a mí ninguna. Un ministro preguntaba, ¿por qué no te pareces a mí, Señor? Te apareciste al hermano Juan, te apareciste, ¿no? Y Jesús le dijo, porque tú retrocederías una docena de años, algo así le dijo, en tu vida espiritual. Empezarías a guiarte por lo que sientes y por lo que ves, no por lo que está escrito. No somos guiados por mirar a Jesús. Amén. ¿No? Pues somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nota cómo el asegurar tu corazón. ¿Qué es asegurar tu corazón? Purificar tu corazón. Vamos a la escritura para que veamos esto. Y lo tengo en mi, ¿cómo es esto? Ahora sí. Lo tengo aquí, en Hebreos. Porque la escritura dice, bueno es, ¿qué cosa? Afirmar el corazón con la gracia. Eso es hechos, ¿no? Bueno es afirmar el corazón con la gracia. Un corazón asegurado, un corazón afirmado, un corazón seguro, va a ser más sencillo para esta persona reconocer la guía del Espíritu de Dios. Porque vas a callar la culpa. Amén. La culpa te guía a cosas buenas. No lo merezco. O tengo que hacer tal cosa primero. Señor, dame un auto con 3 llantas nada más. La cuarta la pongo yo. Esa es la culpa, pues. ¿Alguien sabe lo que hablo? No? Quiero para ti esto grande. No, Señor, yo no soy digno, Señor. ¿No? Pero la Escritura habla de purificar tu corazón. Sí, Dios lo ha hecho ya. Cuando dicen amén, estamos completos en Cristo. Pero estamos hablando de tomar lo que ya te ha dado el Señor, lo que tú ya tienes en el Espíritu. La Biblia dice que hemos sido asidos, agarrados por Dios. Y Pablo dice, por si yo logro asir a Cristo. En otras palabras, Dios ya nos lo dio en Cristo, Él nos ve completos en el Espíritu, pero nuestra conducta, nuestra manera de andar, aún no andamos así. Tenemos que agarrarlo. O sea, nuestra conducta tiene que cambiar por renovar nuestra mente. ¿Amén o no? Entonces, nota lo que cuando habla de purificar el corazón, nota lo que dice aquí en
Veamos primero Hebreos 10:22 y enseguida vamos a leer esta parte de acá. Hebreos 10:2, perdón. Hebreos 10:2. Dice así: de otra manera, cesarían de ofrecerse, hablando de la gente que ofrece estos sacrificios, si era perfecto a aquellos que se acercan. Dice, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Digan, no tendrían conciencia de culpa. Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hello. Digan conmigo, purificado el corazón de mala conciencia. Eso es lo que tú debes hacer. Asegurar tu corazón. Mucha gente piensa que purificar el corazón es, no, es que a mí me gusta mucho el fútbol, hermano. Hello. Y otras cosas más que no voy a mencionar. Pero tienes que entender que aquí está hablando en primer lugar de purificar tu corazón de mala conciencia. ¿Por qué? Porque la acusación hace que tú te pongas, si tú permites la acusación, estás diciendo y hace que tú fortaleces en tu vida la posición de ponerte a ti mismo bajo la ley. Porque si hay acusación, es porque hay culpa. Si hay culpa hay acusación. Si hay acusación, ¿hay qué? Condena, porque hay una paga del pecado, pues. Pero Dios no te inculpa de pecado. Escúchame bien. Dios no te culpa. Dios ha arreglado el problema del pecado. Ahora lo que Dios quiere es que tu conducta sea resultado de tu fe en Cristo Jesús o renovar la mente, que es lo mismo. Por eso la Biblia dice que el que tiene en 1 Juan dice que el que tiene la simiente del Señor ya no peca. Ya no peca para Dios. Pero sí pecamos. ¿Cómo es eso, hermano Rubén? Dios no nos inculpa de pecado, pues. Pueden ver lo que no es el paquete. Literalmente hemos sido sacados de la muerte, hermanos. La muerte ya no está, literalmente la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Pero si yo agarro el veneno y tomo el veneno, es otra cosa. No sé si me explico, o sea, pero hay consecuencias, hay cosas que uno hace, pero ya no es Dios. Dios está de tu lado. Escúchame bien. Algunos, al no entender esto, y por eso estoy tomando este tiempo para señalar los dos lados, que la gente piensa que uno está diciendo, que no pasa nada, ya no hay problema. Eso es tontería, hermano. Pero no me digas tú que Dios te culpa, porque es mentira. Y tampoco me señales a mí, porque Dios tampoco me señala. Porque la solución a dejar de pecar no es la acusación. Es mi confianza en el amor de Dios. ¿Por qué miento? Y tú quieres ayudarme a que no mienta, entonces no me acuses. Tengo que confiar en el amor de Dios. Así no voy a mentir porque voy a confiar en su amor, pues. En que si digo la verdad y me meto en problemas, Él me va a sacar del problema. Nota cómo Jesús arregló el asunto del pecado en Apocalipsis de Jezabel. Porque hay una mujer que yo permito, dice que ustedes permiten entre ustedes que le enseñe a mis siervos a fornicar. ¿Qué dijo? Mátala, Señor, mátala. No. Jesús, muy suelto de huesos, les dice, le he dado un tiempo para que se arrepienta. ¿Cómo que más tiempo, Señor? Ya está en fornicación 8 ya en la clase. Porque le enseña a mis siervos a fornicar. Hello. Le he dado tiempo. ¿Cómo que te pasa de tiempo? Mátala ahorita. Rápidamente, vengan conmigo a Lucas, rápido. Lucas. Dije Lucas, pero no es Marcos, hermanos, es Marcos. Dije Lucas porque ustedes están pensando en el Lucas y yo pensé en Marcos. Nota, Marcos 2:24, rápido, dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Él les dijo, ¿nunca leíste que David también hizo lo que no es lícito? Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y dio también a los que con él estaban. Y también le dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Nota, no era lícito. ¿Con qué palabras qué está diciendo? Está transgrediendo la ley. Culpables de esto, son culpables. Y Jesús le dice, nota este mismo pasaje, lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 7, dice, vamos a leer desde el verso 5, dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo me gusta esto, hermanos? Están pecando y son sin culpa. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe. En aquel entonces ellos, por la fe en el Hijo de Dios que iba a venir. Alguna gente se molesta porque yo le digo, si el hermano pecó, pero sabes que no tiene culpa. Déjame terminar con esta parte que dice, pues os digo que uno mayor en el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Sin culpa, inocentes, sin condenación.